Hola amigos, volvemos a estar en un nuevo directo en la Caja de Pandora. Hoy va a ser un poquito cortito porque tanto yo como Cristian tenemos que salir corriendo y como llevamos mucho tiempo sin hablar, hoy vamos a hacer un poco de remix de muchas cosillas y luego más de aquí a 2 semanas empezamos a retomar lo que nos había quedado pendiente, que era el arte de la guerra y otros temas de hermetismo que él ya nos irá contando. Y ya para ir rápidos, doy paso a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Desde Argentina, Buenos Aires. Luis, ¿cómo estás? Un placer para mí encontrarme nuevamente en este espacio, contigo y a través tuyo con todos los amigos ahí de la Caja de Pandora, así que también un saludo para Iván, para Yolanda, y sí, con bastantes cuestiones para contar, retomar las que venimos haciendo, bueno, en este caso con lo del arte de la guerra, que todavía nos faltan un par de capítulos por seguir recorriendo con todas las herramientas herméticas que le permitan a quien la escucha, pues no solamente ganar un conocimiento y un saber, sino también una herramienta práctica con que implicarse en la vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, bajar ese conocimiento a cuestiones prácticas, no solamente como un saber de haber leído un libro o haber escuchado a alguien hablar, sino que te lleves con vos una herramienta que puedas utilizar en tu vida. Pero bueno, el tema de hoy es otro en particular, ¿no? No es necesariamente esto del arte de la guerra o de cuestiones netamente prácticas del hermetismo, sino es más para contarles algunas cuestiones del reciente viaje a México que hice, que habíamos hablado en aquel momento, en donde, bueno, estuve documentando en Chichen Itza, estuve en Uxmal, estuve en Teotihuacán, en la Catedral de México, y realmente, bueno, con algunas cositas para contarles que le dan sustento a todo eso que venimos hablando, ahora enfocado desde otra cultura. Muy bien, Cristian. Antes de empezar, si quieres, mañana te vas a Chile si quieres comentar tus actividades y luego ya nos metemos con el tema. Bueno, muchas gracias nuevamente por abrir el espacio. Sí, mañana ya estoy viajando a Chile, que el próximo sábado vamos a estar haciendo conjuntamente con otras personas que participan en Escuela Ética, una jornada de hermetismo y espiritualidad. Son cinco encuentros que habrá el sábado próximo, 7 de noviembre de este año 2015. Yo en lo particular estaré hablando de la economía consciente, o sea, esta nueva manera de generar una economía propia en estos tiempos del despertar de la conciencia. Eh, y las otras personas, bueno, de temas diversos, ¿no? Va a haber charlas referente a resignificación de vínculos de pareja, la relación entre las artes marciales y la transformación personal, una charla de reingeniería del ego, una analogía entre la programación en sistemas y cómo nuestra cabecita está programada, y también una charla respecto a de qué manera eh, conectarte con el universo para aprender a leer las señales que día a día tenemos en nuestras vidas y por lo general no las consideramos y se nos pasan por alto. Así que bueno, aprovechando la oportunidad que brindás, los invito a todos los amigos que estén en Santiago de Chile, que me escriban un correito, al mismo de siempre, contacto arroba escuelaética.org, y ahí les paso la información para que nos encontremos el sábado desde temprano en esta jornada de hermetismo y espiritualidad. Así que muchas gracias. Muy bien, Cristian. Entonces, cuéntanos este viaje que estuviste último en México. ¿Qué partes herméticas nos quieres contar esta vez? ¿Simbología, cosas que has encontrado? ¿O nos quieres Bien, hacer bien. una presentación así en plan tipo Halloween? El tipo Halloween. Bueno, realmente, mira, si tuviéramos que hablar tipo Halloween, lo más cercano a Halloween que encontré, no por la parte netamente que haya fantasmas o esas cosas, ¿no? No por la parte paranormal, digamos, sino por la sorpresa de cuestiones que haya encontrado, es la recorrida que hicimos en la Catedral de México. Ese es un punto muy importante, porque encontramos simbologías sumamente masónicas, que tienen que ver con la historia oculta de Cristo, de esta que tantas veces hemos hablado, y más que nada, obviamente, en relación a eso que alguna vez nombramos de la descendencia de Cristo en América, ¿no? Que es otro de los puntos claves
de la historia oculta de Cristo, ¿no? La relación entre su descendencia y América, Colón, ¿no? Inclusive Da Vinci mismo, ¿no? como parte de un movimiento que es quien en ese momento guardaba, y ahora bajo otros personajes, siguen custodiando esa información. Entonces fue sinceramente muy conmovedor encontrar simbologías. Como para nombrar algunas, bueno, de hecho, entender que la Catedral de México, ante todo, está construida sobre lo que en su momento fue el templo más sagrado de Teotihuacán. Eso es fundamental entenderlo de entrada. O sea, el enclave donde está la catedral directamente está, directo, o sea, construido arriba del templo más sagrado que existía en Teotihuacán. Recordar para esto, ya que vamos a hablar también de Teotihuacán, que Teotihuacán no es lo que hoy conocemos, como cuando vamos a visitarlo, que es ese lugar, digamos, donde están las pirámides del Sol, de la Luna, ¿no? Etcétera, etcétera. Sino que Teotihuacán era todo un imperio, que llegaba hasta lo que hoy es el DF. Y ahí estaba enclavado templo más sagrado, y sobre eso mismo está construido la catedral actual, que tiene unas partes abiertas al público y unas no. Hay una parte, porque son como distintos cuerpos de edificios la Catedral de México. Son como 3 cuerpos, digamos, sobre la cual está armada. Y hay uno que está cerrado. Y casualmente el que está cerrado, que no tiene acceso al público, en su fachada, porque toda la fachada de la catedral es realmente muy simbólica, pero ahí, yo después en algún momento, bueno, ahí no vamos a pasar fotos por esto de que estamos acotados con el tiempo, pero llegado el momento vamos a ver de publicar las fotos, bueno, las pueden ver en mi Face y demás. 2 cosas que vos decís, ¿qué hace esto en una catedral de entrada, no? Una gárgola, ¿no? Una gárgola que ya te va dando una conexión, una pauta desde dónde está hecha esa catedral. Porque hay un libro de Fulcanelli que se llama El secreto de las catedrales, que muestra cómo durante la construcción del periodo, digamos, de las grandes catedrales, como Notre Dame, como máximo expositor, digamos, de ese tipo de construcciones, surgió lo que se llama el argot, que era el lenguaje a través del cual codificaban el mensaje de la enseñanza oculta de Cristo, poniéndolo en el lugar donde menos se iban a imaginar que estaba, que es dentro de las mismas catedrales. De ahí nace el arte gótico, digamos, ¿no? de esa misma cuestión, del argot. Y Fulcanelli en ese libro, que los invito a leer, porque es un libro chiquito pero muy, muy lindo, muestra todas las relaciones simbológicas que hay en las catedrales con la historia oculta de Cristo. Y ahí habla mucho del tema de las gárgolas. Y las gárgolas las encontramos en este tipo de catedrales que tienen que ver con esa historia oculta. Por eso en Notre Dame vas a encontrarlas también. Esa es una. Otra que uno dice, ¿y qué hace ahí? Es una fachada en donde tenés a una persona en posición de loto. Una persona en posición de loto. Y vos decís, ¿y qué hace una persona en posición de loto en la fachada de una catedral cristiana? Porque el cristianismo no tiene, en ese aspecto, desde lo manifiesto, no tiene ninguna conexión con prácticas que utilicen posiciones como la del loto. Ese es otro punto. Y para eso entender, como cuando hablamos de la historia oculta de Cristo, decir que Cristo había aprendido tanto de los Vedas como del budismo, ¿no? Para entender un poquito por qué encontramos a alguien en posición de loto. Y como tercer punto en esa fachada, a la cual no había acceso, digamos, a esa parte de la catedral, pero veíamos esto en la fachada, una piña, ¿no? Una piña muy al estilo de las esculturas que encontramos en la cultura sumeria, ¿no? Sabiendo que esa piña está representando a la glándula pineal, digamos, ¿no? Y todo lo que eso implica. Así que ya de entrada, esas 3 cuestiones que uno dice, bueno, ¿qué hace esto en la fachada de la Catedral de México, digamos, ¿no? Y después, en las partes que sí se puede acceder, también había muchas cosas. Uno diría, bueno, si en la parte que es abierta al público encontramos todo lo que encontramos,
¿qué será lo que hay en la parte que no se puede acceder? Que es tan obvio que directamente prefieren cerrar el acceso, digamos, ¿no? Y ahí, vuelvo a decir, mucha simbología masónica, sobre todo flores de lis, en muchísimas estatuas, pinturas, grabados, ¿no? Con la flor de lis, acuérdense que es parte de la representación de un símbolo templario, la flor de lis. Y los templarios a su vez relacionados con toda la cuestión masónica, y los masones relacionados también con toda la historia oculta de Cristo. Inclusive hasta el símbolo masónico del gran arquitecto, ¿no? El compás, directamente puesto, ¿sí? Ahí no había ningún tipo de ocultación, digamos, ¿no? Otro punto muy importante respecto de estas simbologías, hay un grabado muy grande sobre una de las puertas, que vos lo ves y decís, ¿qué hace esto ahí? O sea, ¿qué relación tiene? Y es un barquito, esto está todo grabado en piedra, ¿no? Un barquito en donde tenés unos personajes que están haciendo obviamente un recorrido en el barco. Y no por nada, en la cima misma de la catedral, en la punta, digamos, ¿no? En lo más alto, hay una especie de... Ahí sí, por la lejanía no se puede diferenciar bien si es una virgen, pareciera que es una virgen, no un ángel, una virgen sosteniendo un ancla. Un ancla. Pues, ¿y qué tiene que ver lo marítimo, ¿no? Porque está claro haciendo alusiones marítimas, en una catedral? Pues bueno, para quienes están un poco al tanto de la historia oculta de Cristo, en realidad ese barquito lo que estamos mostrando es ese famoso viaje que lleva a María Magdalena a las costas de Francia, luego de la crucifixión de Cristo, en donde por estrategia habíamos dicho en aquel momento que, bueno, su familia va a Europa con su descendencia y él va hacia parte del Tíbet, ¿no? A Cachemira específicamente, donde, bueno, ahí inclusive está la tumba de Cristo en Cachemira, ¿no? Esto que el libro que escribió, ¿cómo se llama? Faber-Kaiser, donde habla de Cristo murió en Cachemira. Así que bueno, de eso muchísimo. Otro punto muy importante es encontrar, siguiendo con la lógica de María Magdalena, es muy evidente diferenciar cuando algo refiere a la Virgen María, entre comillas, y a María Magdalena. Por dos motivos básicos simbólicos. Uno, vírgenes negras. Hay muchas vírgenes negras dentro de la Catedral de México, y bien sabemos que las vírgenes negras están representando esa parte oscura, como parte oscura de la historia de Cristo, no por oscura por oscuridad, sino oscura por oculto, y rosas, muchas rosas, que la rosa es otro símbolo, tanto de los templarios, de la masonería y de María Magdalena. E inclusive pudimos detectar con mucha claridad cómo en el grabado que muestra la escena más sagrada para quienes están en la religión católica dentro de México, está inclusive plasmado esto, y me refiero al momento en donde la Virgen de Guadalupe se presenta ante un pastorcito que, si no me equivoco, se llamaba Diego, un indígena Diego, que va con un fraile que le pide pruebas de que la Virgen se comunicó con él, y él le trae estampado en su manto a la Virgen. Y en esa simbología, dentro de esa lógica, o sea, encontramos, aparte de las rosas, que están en toda la escena, una luna invertida. Hay muchas lunas invertidas dentro de las vírgenes. O sea, en todo lo que son vírgenes negras, siempre encontrás una luna invertida. Y la luna invertida tiene que ver con dos cosas. Uno, con María Magdalena, es otra forma de representarlo, y esto es un punto mucho más complejo quizás de verlo, pero en muchos grabados sumerios, encontrás esa luna invertida. Ellos tienen tres símbolos, entre comillas, que representan al cielo. Muestran al sol, muestran una luna invertida y muestran lo que supuestamente estaría representando a Nibiru, o sea, el supuesto planeta que tiene que ver con el origen de esa cultura, entre otras cuestiones. Bueno, esa luna invertida la encontramos, vuelvo a decir, en todas
en todas las vírgenes negras que hay. Que es la misma luna invertida que pues se encuentra también en otras alegorías que encontramos, como por ejemplo en Notre Dame y demás, ¿no? E inclusive en una capilla en Escocia, y esto lo digo porque surgió en esa película famosa, ¿no?, de Dan Brown, ¿no?, del Código de Da Vinci, esa que es la capilla de Rosemary, en donde, bueno, es donde supuestamente él encuentra la pista que lo lleva después a entender que debajo del Louvre estaba enterrada María Magdalena, digamos, ¿no? O sea, como ves, todo simbolismo de rosas, lunas invertidas, vírgenes negras, las encontramos ahí en la catedral. Otra cuestión que respecto a este mismo tema que me llamó muchísimo la atención, porque vuelvo a decir, están a la vista que pasa desapercibido, ¿no? Como te enseña el hermetismo. Cuando vos querés ocultar algo, tenés que ponerlo a la vista de todos. Esa es la mejor forma de ocultar algo, ponerlo a la vista de todos. Hay un cuadro que representa lo que sería la crucifixión de Cristo, en donde Cristo no está crucificado. No está crucificado como creemos, ¿no?, con los brazos extendidos y con clavos en las manos y en los pies. Muestra a un Cristo atado a la cruz, pero atado de brazos, ni siquiera es con los brazos extendidos. Y cuando uno analiza la simbología de ese cuadro, pues lo primero que te está mostrando que en esa crucifixión las cosas no son tan ciertas como, por ejemplo, los cuentan a través de los relatos oficiales de la Biblia, digamos, ¿no? Que posiblemente es como una manera de decir, ojo que la crucifixión puede haber tenido que ver con otra cuestión, digamos, ¿no? Que no fue no es tanto como nos cuentan los mitos. Y en otro cuadro muy interesante, que tiene que ver también con esa escena, encontrás a Cristo y al lado de él, pero bajo la cruz, una persona que es igualita a él. Como la ves, y es la copia de él, digamos, ¿no? Como si fuera hecho en Photoshop, diríamos copy-paste de la fotito. Sin embargo, bueno, está dibujado a mano. Y esto tiene que ver con esa otra parte oculta de la historia de Cristo, que tiene que ver con su hermano gemelo, con Tomás el Dídimo, en donde, bueno, forma parte de toda esta historia de Ardit, que fue la crucifixión para que Cristo, bueno, pudiera no morir en la cruz, pero aparentar que lo había hecho, y en función de eso, bueno, lograr parte de sus objetivos y sus resultados. Así que, como ves, bueno, bastantes cuestiones. E inclusive, en lo que sería el retablo, creo que se llama establo, esos grabados en oro que tienen en las iglesias, que son muy grandes. Hay uno muy lindo porque tenés, a la entrada de la catedral, tenés un Cristo negro, también representando esa historia oculta, ¿no? Y en el fondo de la catedral, como última cuestión, tenés un Cristo totalmente resplandeciente, que no está crucificado ni nada, acompañado por los 4 símbolos que supuestamente representan a los evangelistas, a San Lucas, San Mateo, Juan y Marcos, que son el toro, el águila, el hombre, y en otro momento no recuerdo el otro símbolo exactamente cuál era, pero cuando uno empieza a analizar, ahí encontrás otras historias relacionadas a ese inclusive origen oculto de la humanidad, en donde ves cómo desde la cultura sumeria se tomaban estos símbolos para representar cosmovisiones astrológicas que tienen que ver no solamente con la configuración, digamos, de los astros en el cielo, sino que tiene que ver con ciertos procesos internos que hay que ir atravesando para alcanzar ese resplandor que muestra ese Cristo en oro que hay dentro de la catedral en esa parte. Así que bueno, no sé si quieras preguntar algo o hay un comentario respecto de esto en particular, que es lo que vimos en la Catedral de México, ¿no? Todavía está lo otro que tiene que ver con Teotihuacán, Chichén Itzá y Uxmal. No, a mí me parece perfecto todo lo que has dicho, total. Aquí también catedrales con toda esta simbología hay para aburrir, la verdad. O sea, lo que está claro es que esta gente daba la información de una punta a otra. Yo ya dije en otro vídeo anterior que en Egipto ya encontrábamos grabados de América, ¿no? Y precisamente de la parte azteca o maya también. Y entonces ahí estamos viendo claramente que ha habido un intercambio cultural y que realmente se están dando claves de algo que es un común. Lo que dices tú de la luna invertida de Mesopotamia y toda la zona aquella de esta gente, ya te está dando las claves de todo. Desde mi punto de vista, está esa sociedad que está dividida en 2 partes y que está en lucha
continua entre ellos y a través de la simbología nos van dando claves. De ahí estamos. Y el problema ahora es que no sabemos en el planeta qué parte es la que hay que realmente nos está ayudando y cuál no, ¿no? Aunque yo diría que las dos son malas desde un principio. Lo mejor es la transformación personal, digamos, como para no depender ni de un polo ni del otro. Porque, bueno, como para cerrar el capítulo de la historia oculta de Cristo en relación a lo que vimos en la Catedral del DF, recordar que no porque haya descendencia de Cristo, de sangre, digamos, ¿no? Quiere decir que cuando se expongan lo van a hacer desde lo que Cristo enseñó como hermetismo. Son personas que hoy en día están buscando tanto el poder como lo hace el Vaticano mismo. Eso también hay que entenderlo. No por ser hijos de sangre siguen la enseñanza de Cristo. Eso es un punto importante. Inclusive hasta en las profecías está ubicado eso, digamos, ¿no? Cuando se habla de ese falso papa, que tendría que ver con el descendiente directo de Cristo reclamando el trono papal, digamos. Un caos total. Así que, como bien decís, ahí ni un polo ni el otro. O sea, lo mejor es vos recorrer tu camino de transformación personal, con todo lo que eso vimos que implica. Entonces ahí, pase lo que pase en lo externo, sabés que va a estar generado por vos. Y vos vas a tener la herramienta para resolver lo que tengas que resolver y incrementar lo que tengas que incrementar. Y ya que lo nombraste, algún día, todavía no vamos a poner fechas porque con todo lo que decíamos antes todavía hay para ver, hablaremos de un lugar muy misterioso, pero muy misterioso, que engloba todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Esto de cómo es que en Egipto hay cuestiones que tienen que ver con América, etcétera, que es la cueva de los tallos. No sé si alguna vez escuchaste hablar de la, Sí, de la cueva. Lo conozco bastante bien, la cueva de los tallos. No sé, podríamos hacer alguna excursión. Bueno, eso sería genial, hacer una excursión. Bueno, aparte hay todo un protocolo para acceder a las cuevas, hay que hablar con la gente ahí del lugar, bueno, no es una cuestión, ¿no? Y que aparte, bueno, muchas cosas de las que estaban en la cueva ya no están, digamos, ¿no? Pero esa cueva con el famoso Padre Crespi, ¿no? Donde encontrábamos placas sumerias, se encontraban artefactos egipcios, en una cueva que está en Ecuador, digo, para el que nunca escuchó hablar de la cueva de los tallos, es una cueva que está en Ecuador, donde han hallado cuestiones inexplicables, ¿no? Casi como opals, digamos, ¿no? Modernos, como en el medio del Ecuador se encontraron, vuelvo a decir, placas sumerias, placas egipcias, bueno, etcétera, etcétera. No hay ningún tipo de explicación, aparte originales, ¿no? Datadas de aquellas épocas, no estamos hablando ni de réplicas ni de copias. E inclusive la desaparición misteriosa del padre Crespi, o sea, que era el custodio, más que custodio era amigo de la gente que estaba de los lugareños y como pago, como ofrendas a la iglesia, les ofrecían lo que encontraban dentro de la cueva, porque para ellos obviamente no tenían ningún tipo de, o no tenía el mismo valor que nosotros les podríamos dar, ¿no? A las cuestiones que tengan que ver con el contenido arqueológico, simbólico de todo esto. Bien, eso entonces lo que estuvimos develando ahí en la Catedral de México, que vuelvo a decir, todo esto con el objetivo de seguir documentando en lugares propios eso que en su momento empecé a hablar del origen oculto del ser humano. O sea, seguir documentando lugar tras lugar, decir, pues mira, todo eso que hablamos en la charla, en las conferencias, mira, vengo a México y ahí te lo puedo demostrar que está relacionado, que tiene su relación directa. Y para eso, qué mejor lugar que Teotihuacán y Chichén Itzá, digamos, ¿no? Como lugares, siendo que yo, dentro de la conferencia El origen oculto del ser humano, cuento que ese Prometeo, Enki, Lucifer, que son el mismo personaje, o sea, aquel que toma el fuego sagrado de los dioses y se lo entrega a la humanidad, en América tiene otros dos nombres, de acuerdo a la cultura, que son Quetzalcóatl y Cuculcán. Quetzalcóatl para la cultura azteca y Cuculcán para la cultura maya. Así que cuando estuvimos en Teotihuacán, pues directamente ahí está la pirámide de Quetzalcóatl, digamos, ¿no? E inclusive la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, digamos, ¿no? Así que hablando un poquito de eso, vuelvo a decir a grandes rasgos por el tema de los horarios y demás que hoy estamos manejando, es muy interesante, primero que nada, encontrar la disposición en que están las pirámides, digamos, ¿no? Por ejemplo,
cómo está organizada la pirámide del Sol, la de la Luna y la de Quetzalcóatl, digamos, ¿no? O sea, es muy interesante encontrar eso. En donde tenés la pirámide del Sol, que es la más grande de todas, digamos, de frente a lo que podríamos llamar la entrada, o sea, como mirando hacia el universo, ¿no? O sea, lo que está más allá de los límites de Teotihuacán, y tenés la pirámide de la Luna que está mirando a la pirámide del Sol, digamos, ¿no? De alguna manera. Y obviamente cuando hablamos de Sol y cuando hablamos de Luna, estamos hablando de energías masculinas, energías femeninas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esto. Pero hay más todavía, porque los dioses que representan a cada una de estas pirámides es muy interesante. Tenés, por un lado, a Tlaloc, que es el que está dedicado a la pirámide del Sol, que es un personaje que cuando vos ves su mitología, enseguida empezás a darte cuenta cómo también está representada en otras mitologías. Porque ahí lo llaman el dios del trueno, de los rayos. Y si yo te pregunto, cuando te digo dios del trueno y de los rayos, ¿cuál es el primer personaje que se te viene a la cabeza mitológicamente? Zeus. Y qué casualidad, ¿qué hace Zeus? ¿Qué hace Zeus? La pirámide de Zeus en Teotihuacán, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que te empieza a mostrar cómo la mitología trasciende tiempo y espacio y te están contando una historia, ¿no? Como si hoy en el periódico leyeras una noticia. Bueno, la forma que en aquel momento había para transmitir noticias y hacerlas perdurar en el tiempo era a través de este tipo de construcciones, digamos, ¿no? Y que además, no olvidemos que si cuando hablamos de Zeus, y hablamos en este caso, como vemos, de Tlaloc, también hay paralelismo con las otras culturas. Cuando hablamos de Zeus, estamos hablando de Anu, en la cultura sumeria, y estamos hablando, y acá sí hay un tema interesante porque hay que analizarlo muy bien, de lo que sería el dios para la cultura hebrea. Pasa que hay que diferenciar Dios de Yahvé, de Jehová y de todos los otros nombres que tiene, porque son todos nombres y que están hablando de personajes distintos, aunque a nosotros nos han hecho creer que siempre están hablando de Dios, y no son los mismos. Inclusive Yahvé, Jehová, etcétera, etcétera, eran demonios dentro de, digamos, la cultura judaica antigua. Inclusive, por ejemplo, Yahvé era el dios de los volcanes, en la cultura judaica antigua. Ahora, ¿por qué después todos esos nombres de dioses, que además eran demonios, se terminaron transformando en el dios? Eso es otro tema y muy interesante para recorrerlo, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, la otra pirámide, que esa sí estaba directamente relacionada con el origen oculto del ser humano, fue una prueba súper interesante. Tiene un nombre muy difícil de decir, la diosa de la lluvia, así que voy a intentar pronunciarlo despacito y si no lo hago bien del todo, bueno, pues ofrezco las disculpas del caso. Es Calchaticlué, la diosa de la lluvia para la cultura azteca. Pero lo interesante de la historia de la mitología de esta diosa de la lluvia es que cuentan que hubo un diluvio, casualmente, ¿no? Otra correlación con historias más conocidas quizás para nosotros, en donde antes de ese diluvio, ese fue como el cuarto tiempo dentro de la cultura, digamos, aborigen acá, de la humanidad, aborigen, inclusive aquí en América. Y que antes de eso había habido otros 3 cataclismos que habían puesto fin a lo que nosotros llamamos distintas humanidades. Y que cuarto fue a través de un diluvio. Y de ahí surge que los que pudieron, digamos, salvarse de ese diluvio son los que formaron después la cultura azteca. A través de esta señora con el nombre raro, Calchaticlué y Tlaloc, que como ves es una mitología muy similar a la que encontrás con Noé armando su arca con unos familiares y después repoblando la tierra, la misma que la de Deucalión, aparte de Deucalión, hijo de Prometeo en la cultura griega, que es el que también después del diluvio que envía Zeus rearma la humanidad, lo mismo que encontrás en Manú, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo encontrás, como ves, en distintos escenarios. Así que eso es importante entonces porque te va mostrando también esta relación que hay entre ese origen oculto de la humanidad
cómo los aztecas lo plasmaban a través de estos dioses, y sobre todo entender que casualmente lo que ellos llaman esa cuarta destrucción de una humanidad es a través de un diluvio, que es lo mismo que comentamos respecto de la Atlántida, ¿no? Que sería la cuarta humanidad a través de los atlantes, que tienen que ver con esta lógica que a través de un diluvio, pues ese continente o esa cultura, esa humanidad, desaparece, y los atlantes que sobreviven son los que van hacia América, por un lado, que decíamos que son los toltecas, y los que van hacia Egipto, para el polo, digamos, de Europa, África y Asia, etcétera, digamos, ¿no? Así que ahí desde ese lugar interesante. Después, bueno, datos de color, digamos, también dentro del mismo que vamos a encontrar ahí, como que el primer lugar cuando llegás a Teotihuacán es una especie de plaza, una especie de, uno podría decir un lugar de ceremonia público, que es muy, muy, muy parecido a uno que encontramos en el viaje anterior, allá por noviembre del 2014, en Monte Albán, donde habíamos dicho que era el lugar donde se juntaban las 4 jerarquías, así se llamaba el lugar. Y que habíamos dicho en aquel entonces que esas 4 jerarquías hacían referencia a las humanidades anteriores y también a las distintas razas que habitaban el planeta por aquel entonces. Y que era un lugar de magos, o sea, un lugar donde ya las más altas jerarquías podían llegar a encontrarse. Y lo mismo encontramos acá en Teotihuacán, con la diferencia de que en Monte Albán está en el centro, y que es como el lugar a llegar. Y en Teotihuacán te lo encontrás en la entrada. Y esto ya tiene que ver con este nombre que también que le hemos puesto al encuentro, ¿no? El lugar donde el hombre se hace Dios. Que al fin y al cabo Teotihuacán quiere decir eso. El lugar donde el hombre se hace Dios. Y Teotihuacán como tal ya era un lugar para magos, para ya iniciados en esa sabiduría que nos llega a través del hermetismo, y lo podemos encontrar, inclusive hay una senda que es la que te lleva hacia la pirámide de la luna, en donde vas encontrando algunos grabados sobre las paredes, y uno de esos grabados representa al jaguar, que es uno de los estadios en direccionalidad mago en ti. Vas encontrando otro tipo de simbologías, está el templo de la fertilidad, o sea, un lugar que tiene que ver con aquello que pones las semillitas para que luego crezca y florezca, etcétera, etcétera, digamos. Así que bueno, como ves, en Teotihuacán, a grandes rasgos, ¿no? Contando de una manera bastante resumida, cuestiones que encontramos. E inclusive después cuando vas al museo del lugar, ahí ya, bueno, es mucho más evidente todo esto, ¿no? Estas estrotillas que encontrás, ¿no? Estas representaciones de los habitantes de Teotihuacán, y en donde decís, son caras de lo que llamaríamos grises, digamos, ¿no? O sea, esas caritas alargadas, con los ojitos almendrados, y decís, y que no sabían representar, ¿no? Porque la explicación que dan de lo lógico es que así representaban a la fisonomía del humano. Y te das cuenta que no, porque al lado de esa estatuita tenés una de un ser humano totalmente bien representado, digamos. O sea, no es que no sabían dibujar a la figura humana como tal, sino que ahí están contando de otra cuestión, ¿no? E inclusive, ya como dato de color para concluir lo de Teotihuacán, está lo que sería la máscara de Tlaloc, ¿no? O sea, la representación de Tlaloc, y hay un dato sumamente interesante. Y es que Tlaloc es un dios que tiene una característica que no tiene nada que ver con la cultura mexicana como tal, digamos, ¿no? Y que está muy relacionada con lo que después fue la profecía que en los pueblos originarios de México creer que se estaba cumpliendo, sobre todo los aztecas, se entregaron tan fácilmente a la conquista en aquel momento a través de Cortés. Y es que Tlaloc es un dios barbado. Tlaloc es un dios con barba, tiene barba. Y bien sabemos que en las profecías, digamos, ¿no? de los aztecas, estaba toda esta lógica de que los dioses eran altos, blancos y barbados, y por eso cuando ven llegar, descendiendo de los barcos, en este caso, bueno,
a los españoles y los ven con esas características, pues pensaban que eran los dioses. Y de ahí que, bueno, se arma toda esa cuestión, digamos, ¿no? Con lo cual también te hace entender la pregunta, ¿y qué hace un dios barbado representado en una cultura milenaria como la azteca? Un dios barbado que sigue la misma lógica de los dioses barbados o de las representaciones que encontramos de seres barbados en la cultura sumeria. Esas mismas características de barba, ¿no? De esos, inclusive con los ojos de lapislázuli, o sea, ojos celestes, dios barbado. Bueno, ahí uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación o dónde estaría? Porque desde la lógica, pues, no la hay, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto un poquito lo que tiene que ver con Teotihuacán. Vuelvo a abrir ahí el juego para ver si es que hay algo que quieras preguntar o hay alguna consulta o algo. Si no, pues seguimos avanzando. No veo ninguna pregunta sin concreta para este tema, pero sí te quería preguntar a la gente que quiera ampliar estas temáticas, ¿dónde se deben apuntar para hacer tu formación? Bueno, muchas gracias. A ver, bueno, escribiendo a contacto@escuelaetica.org, se contactan conmigo y pueden participar de lo que es la escuela ética, ¿no? Escuela de talentos iniciáticos y capacidades aplicadas, donde recorremos distintas actividades que tienen que ver con los procesos de transformación personal. Desde la teoría, desde la filosofía, desde la práctica, bueno, hay distintas actividades que proponen el nivel de exigencia que vos quieras darte para con vos mismo, digamos, ¿no? E inclusive hace poquito abrimos el grupo Europa, grupo de iniciación del hermetismo, donde vemos los conceptos básicos que te llevan poquito a poquito a comprender el hermetismo como tal y empezar a considerarlo como mito, digamos, ¿no? Lo mismo, bueno, ese grupo también está en funcional acá después en el Polo América, digamos, ¿no? Que participamos de todo lo que sería Latinoamérica, desde Estados Unidos aquí a Argentina. Así que a los que les interesan estos temas, y después, bueno, en mi canal de YouTube, bueno, hay distintos videos, digamos, ¿no? Donde está un poquito más representado también todo esto. Así que bueno, ya estamos, porque a veces se pasa rápido la hora cuando uno dice, voy a hablar poquito, pero a pesar de hablar poquito, la hora pasa volando. Así que, si te parece, quiero contar algo de la cultura maya y dejamos el interrogante abierto y lo podemos retomar en otro encuentro, si te parece. Perfecto, vale. Porque quiero contar algo fundamental, que fue lo que a mí más me impactó descubrirlo. Y sobre todo porque no es algo que yo haya visto que esté publicado. Es como cuando fui a Mitla el año pasado y pude poner en juego haber descubierto, y algún día elaboraré lo que corresponda a nivel escrito para poder hacer de eso una publicación, cuando descubrí que el lenguaje de las grecas de Mitla, mejor dicho, que las grecas de Mitla son un lenguaje y no símbolos aislados. Bueno, en Chichén Itzá y en Uxmal hay un fenómeno dentro de lo que son las pirámides, la pirámide de Kukulcán y la pirámide del Mago, casualmente, en Uxmal, que es un fenómeno sonoro que además de mostrarte la capacidad de ingeniería que tenían estos personajes, también te das cuenta de la explicación que doy hoy en día y decís, es para reírse, digamos, ¿no? Para quienes estuvieron en esos lugares, entenderán a qué me refiero porque lo habrán hecho experimentado en carne propia. Para los que no les cuento. Cuando vos llegás a estas pirámides, por ejemplo, llegás a Chichén Itzá, ¿no? Está la pirámide de Kukulcán, el guía, ¿no? Te pone ahí a unos 100 metros de la pirámide y te dice aplaudí, ¿no? Y él aplaude. Y cuando vos aplaudís, ¿no? Un aplauso común, corriente, la pirámide te devuelve un sonido, un eco, por así decirlo. Un sonido que, acá donde digo lo chistoso del tema, los guías te dicen, es el canto del quetzal, ¿no? Es lo que te dicen ellos. Que el quetzal es el ave sagrada para la cultura maya. Es el equivalente al águila en lo que tiene que ver con la iniciación, digamos, ¿no? Al águila o al cóndor. Y la primera pregunta que uno se haría ante eso es, ¿vos creés que haber hecho semejante obra de ingeniería para que vos aplaudas a 100 metros y la pirámide te devuelva ese sonido, es para escuchar el canto del quetzal?
el ave que todos los días tenían revoloteando alrededor suyo? ¿O hay otra cosa atrás de eso? Es como decir, invertiste años de tu vida, millones de dólares en tu vida para escuchar cómo canta un jilguero cuando vos aplaudís. Es como que decís, no, no puede ser para una cosa tan simple como esa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza la parte interesante de investigar. A ver, ¿qué hay detrás de eso? Inclusive, fíjate hasta qué nivel de ingeniería maneja, a nivel de acústica eso, que hay una historia verídica, así que la pueden investigar por ustedes mismos, que es que el creador del sistema Dolby Surround, ese sistema que utilizamos de sonido envolvente, se basó en el sistema sonoro de las pirámides de los mayas para hacerlo. O sea, como ves, vuelvo a decir, alguien que creó una revolución en cuanto a tiempos modernos en la manera que percibimos el sonido, un sonido envolvente, creer que entonces los mayas hayan utilizado eso para escuchar el canto del Quetzal, no. Entonces, investigando y viendo aparte la relación con todo lo que está en el contexto del lugar, no solo para eso, y utilizando lo que el hermetismo pues, te da como herramientas y te enseña, pues en realidad, desde el hermetismo siempre planteamos que cuando vos hablas, decís cosas, ¿no? Que no es lo mismo hablar que decir. El hablar es como la carretera en donde el decir circula, ¿no? Y eso que uno dice es aquello que a través de sonidos sale decodificado de tu cabecita y te puede dar pautas para llegar a acceder a tus programaciones. Tus programaciones ocultas se expresan a través de los dichos. Entonces es muy curioso cuando lo pusimos en práctica y descubrimos que en realidad la pirámide no está hecha para que le aplaudes, sino que está hecha para que le hables, no para que le aplaudas. Si vos le hablás a la pirámide te devuelve un sonido decodificado. Y ese sonido decodificado es el que altera directamente tus programaciones. Eso que llamábamos en su momento sonidos primales, que creo que en algún video lo hemos nombrado, al menos por arriba, en donde decíamos que, según nos cuenta, por ejemplo, la Kabbalah, Dios nos regaló 4 sonidos con los cuales crear, construir o deconstruir nuestra realidad. Y esta pirámide, bajo este sistema sonoro, lo que te devuelve son esos sonidos. Claro, hay que saber qué decirle a la pirámide. O sea, no es que ante el oído de cualquier incauto le vas a decir algo y la pirámide te va a devolver eso. Sino que, como dice el dicho, ¿no? Quien tiene ojos para ver que vea, aquí aplica quien tiene oídos para oír que oiga. Lo importante entonces es entender 2 cosas. Uno, que la pirámide no está hecha para aplaudirle, sino para hablarle. Y que en eso te va a devolver lo que estás diciendo decodificado con una influencia directa sobre tus programaciones, con estos sonidos. Y después, la otra cuestión sumamente importante, tenía un punto totalmente ritual. Las pirámides sabemos bien que son amplificadores de energía. Ya eso se ha descubierto y se ha visto desde de distintas ciencias inclusive. Por lo tanto, todo lo que vos le digas a la pirámide con ese sistema de amplificación de sonido envolvente que tiene, es una manera directa de amplificarlo. Todas las semillitas de lo que vos quieras generar en tu vida, cuando se le decís a la pirámide, directamente se amplifica. Y no olvidemos que las pirámides, y esto hay una fotito que apareció hace un par de años, no hace mucho, creo que 2 años atrás, donde se veía un haz de luz que conectaba la pirámide de Chichén Itzá con, bueno, ahí no sé, en la foto obviamente no se evidencia si es que el haz de luz sale de la pirámide o llega a la pirámide. O sea, viene desde el cielo a la pirámide. La verdad, no es tan importante eso, porque como es un haz de luz, quiere decir que tiene conectividad en ambos sentidos, digamos, ¿no? Por lo tanto, dentro de esos rituales y tomando todo esto, lo que vos le decías a la pirámide como resultado en tu vida que querés alcanzar, es amplificado y enviado directamente hacia donde ese haz de luz conecta. ¿Y a dónde conecta ese haz de luz? Esa es la pregunta, porque ahí está toda la clave. ¿A dónde conecta ese haz de luz? Acá viene el secreto. Conecta directamente con Alcione, que es el sol central de nuestra galaxia. Alcione, que es el lugar donde proviene esa materia que se llama plasma,
ese material que se llama plasma, que es aquello que, como vimos en algún encuentro, es moldeable a través del sonido y que luego el plasma toma los distintos estadios de la materia, sólido, líquido, gaseoso, etc. Por lo tanto, todo lo que vos le digas a la pirámide, a través de la amplificación que tiene, en conexión directa con este haz de luz, Alcione, es una inyección directa de crear en la realidad aquello que vos estás diciendo en tiempos totalmente sorprendentes. Por eso decimos que es un amplificador. Todos, cuando nuestra realidad la creamos, surge de nuestros dichos, pero hay un tiempo de decantación entre lo que decimos y lo que eso decanta en real, ya sea para las cosas conscientes o no. Pero con este proceso de amplificación a través de la pirámide, el proceso es totalmente en lo instantáneo. Todo lo que vos le digas a la pirámide y todo lo que vos digas, automáticamente lo transformas en realidad. Por lo tanto, como siempre ante estas cuestiones, hay que estar muy atento a escuchar lo que uno dice. Porque estos sistemas, digamos, estas herramientas, no evalúan si lo que vos estás diciendo es bueno, malo, benéfico o perjudicial. Como el genio de la lámpara, lo frotás y te cumple el deseo de lo que estás diciendo. No evalúa cuestiones, simplemente lo cumple. Por eso es importantísimo que vos puedas evaluar aquello que estás diciendo, sobre todo considerando esto, que es este sistema de amplificación y de conexión. Básicamente, si yo tuviera que describir ese haz de luz que conecta a la pirámide con Alcione, es como un cable de fibra óptica. Sería la misma lógica que podríamos decir, ¿no? Una conexión directa a través de un haz de luz, donde tu sonido va directamente a impactar al sol central de la galaxia. Así que imagínate la amplificación que eso puede llegar a tener. Y después, bueno, simbolismos para contar hay muchos, pero bueno, ya lo haremos en otro programa. Inclusive esto de Nuxmal que digo que está la pirámide del mago, la historia del enano, de un enano extraterrestre, Nuxmal, es todo un tema para entenderlo. ¿Qué hace un enanito extraterrestre Nuxmal? Como cuenta la leyenda de ellos mismos, no es un sobrenombre que yo le estoy poniendo o algo que estoy inventando, es el nombre que ellos mismos le manejan ahí. Y encontrar la integración que tienen todos estos lugares, donde todo el tiempo encontrás las figuras del guerrero, del mercader, del sacerdote, integradas, todo lo que tiene que ver con el juego de pelota, los templos, bueno, para contar realmente hay muchísimo, muchísimo más. Pero aunque sea como introducción a estos temas y a quien les pueda interesar, ojalá les haya gustado y quieran más, así seguimos hablando de esto en un próximo video. Entonces, Cristian, si yo ahora voy a esa pirámide, que voy a ir en julio, y hago voy a hacer una petición allí, o sea, una visualización, pero lo hago hablando para que se escuche. O sea, no lo hago en plan interior, visualización interna, sino que eso que estás diciendo es fundamental entenderlo. Porque justamente el hermetismo lo que te propone como diferencia con cualquier otra herramienta o técnica es que lo que vos visualizás necesitas ponerlo en palabras. Porque únicamente cuando vos pongas en palabra eso que estás visualizando, vas a poder detectar las interferencias de tus programaciones. Solamente con imaginarlo, con visualizarlo no te alcanza. Tenés que nombrarlo. Por eso la invitación de la pirámide a que le hables. Para que eso que está dentro de tu cabeza lo pongas en palabras. Porque ahí van a surgir los desvíos. Ahí vas a poder escuchar si querías decir A y dijiste B, si estás diciendo algo pero tiene más de una interpretación, y si tiene más de una interpretación es todo un tema porque el universo toma textual, no lo que vos imaginás que estás diciendo o lo que interpretás que estás diciendo. El universo, como te dice, yo no escucho lo que interpretás, yo escucho lo que decís. Ese es el mensaje del universo. Yo no escucho lo que interpretás, yo escucho lo que decís. Y punto. No, que no interpreta. Si vos le estás diciendo algo que tiene más de un sentido de interpretación y no está claro esa cuestión, el universo lo toma por la interpretación que le interesa, porque escucha. Y siempre la interpretación que le va a interesar está muy relacionada a tus programaciones, digamos, ¿no? Así que si vos vas a ir a la pirámide, sí, es importante que le hables. Visualiza todo lo que quieras, pero tenés que hablarle y poner en palabras esa visualización. Pues a co-crear. Pues si eso, Cristian, ahí está. Si eso, nos vemos en el siguiente videoprograma. Ya nos hemos pasado un poco del horario que me habías dicho. Hoy hemos tardado menos que otros días porque Cristian tiene que irse a comprar unas cosas, que mañana se va de viaje a Chile y va a dar una ponencia allí, o sea que estaros atentos los que seáis de Chile para poder ir a verlo. Y no sé si te queda algo más para decir, Cristian.
No, para decir siempre el saludo y las gracias, digo, tanto a vos como a todo el equipo de la Caja de Pandora, a la gente que nos acompaña. Hace rato que no grabamos un video juntos. Es bueno también a veces que haya una pequeña descansión, como para renovar este aire, fuerzas, que la gente también, aparte, bueno, con todo el contenido que hay en la Caja de Pandora, en donde es impresionante ver que habla Juan, habla Pedro, habla Cristian, habla José, habla María, pero todos hablamos de lo mismo, digamos. O sea, todos hablamos de esta despertar de la conciencia, y otra vez más se pone en manifiesto que esta enseñanza no tiene dueños, sino que tiene mensajeros, digamos, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Eh, y lo que la Caja de Pandora hace en cuanto a la difusión de este mensaje queda totalmente claro, digamos. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por que mis videos y lo que hablamos estén en tan lindo canal como el de ustedes. Pues muchas gracias, Cristian. Ya sabéis que Cristian Ceballos tiene también su propio canal de YouTube donde podéis seguir viendo más vídeos, con lo cual la gente que esté diciendo, oh, se acaba ya, pasar a su canal, que en su canal os vais a aburrir de Cristian. Tiene 400 videos, así que vean si tienen para ver. Pues muchas gracias, Cristian. Nos vemos. Hasta pronto, amigos. Adiós. Adiós, hasta luego.